Físicos hispanos, avanzando nuestro conocimiento del universo. Jorge Muñoz, nacido en El Paso, Texas. ¿Estudios de prepa? En el TEC de Monterrey, Campus Juárez. ¿Alguna actividad especial durante esos tiempos? Estuve en las Olimpiadas de Física y de Mate. Estaba en el equipo de fútbol del TEC. Y salir con mis amigos. ¿No estás en el Abel? Sí, estuve en el proyecto Abel también. Sí. ¿Todo eso en Ciudad Juárez? Sí, en Juárez. ¿Y en las Olimpiadas dónde fueron? Las Olimpiadas de la Nacional de Física fue en Ensenada, Baja California. Y pues me fue más o menos, no tan bien. ¿Y en aquellas épocas cómo te pagaban la escuela? ¿Tu familia? ¿Tenías alguna beca? Tenía beca del TEC, pero sí, mis papás también tenían que pagar algo. Y luego cuando terminaste, te fuiste a la Universidad de Texas en El Paso. Sí. ¿Y por qué decidiste estudiar física? Quería una carrera que fuera challenging, ¿cómo se dice? Andaba buscando retos. Que me retara, que me pareciera interesante, que me diera la oportunidad de tener más flexibilidad, que no fuera siempre lo mismo y que me pagara pues, relativamente bien. Entonces por eso no estudié mate. Pues buena respuesta, ¿eh? ¿Algo interesante que te haya pasado durante la carrera en la licenciatura? Bueno, en términos de carrera y académicos, yo creo que fue la oportunidad de hacer investigación. ¿Trabajaste primero con el doctor Ramón López? Sí, trabajé como un semestre. Y luego decidiste buscar otros horizontes. ¿Estuviste en el verano? ¿Estuviste trabajando en el verano? En Caltech. Mi primer verano después de mi primer año en UTEP, me fui a South Carolina State University. Y fue mi primera ¿En el verano? En el verano, ajá. Estuve trabajando en un proyecto de cosmología, calculando la correlación entre las posiciones de las galaxias en el universo, haciendo mapas tridimensionales de todas las galaxias. Pues aprendía la parte computacional, a bajar bases de datos y a trabajar con datos en general. O sea, era un proyecto similar a investigación. Los resultados eran conocidos, pero el propósito era que los estudiantes aprendieran los métodos. ¿Y en el siguiente verano fuiste? A la Universidad de Chicago. ¿Y ahí hiciste? Ahí fue cuando empecé en materiales. Porque no tuvieron una posición de astronomía para ofrecerme. Me dieron la de materiales. O sea, ¿tú querías astronomía al principio? Sí. Quería, sí, astrofísica y cosmología. Ya después vi también los prospectos de trabajo y dije, no, materiales es mejor. ¿Y a tu edad por qué te preocupaba tanto, a esa edad, por qué te preocupaba tanto los prospectos de empleo? No sé. Por lo general uno tiende a ser más soñador a esa edad y no fijarte en el dinero. No me fijaba en el dinero, me fijaba en los prospectos de trabajo. Por ejemplo, casi toda la gente que está estudiando que está en el campo de cosmología, pues hay menos dinero del gobierno, porque ya hay definitivamente menos dinero en la industria. Entonces creo que es más difícil mantenerse en el campo de cosmología que en campos más populares ahorita, materiales o materia condensada. ¿Qué sucedió después de Chicago? Eso fue en el 2004. En noviembre fui a Caltech en un programa que se llama Grad Preview, que es para minorías. Creo que el programa ya no existe, pero invitaban gente de alrededor de Estados Unidos para explicarles cómo aplicar al doctorado, qué proyectos de investigación hay en Caltech y en general, qué escribir en los ensayos, qué se necesita en términos de GPA. Entonces nada más era un programa como de entrenamiento, pero no hiciste nada de investigación esa visita. Son como 2 o 3 días, Uh-huh. Pero fue cuando conocí al profe con el que estoy trabajando ahorita. Básicamente era mi propósito,
de ir ahí, conocer a alguien, para después poder ir ahí en el verano. Porque para el veranos de investigación en Caltech hay que escribir una propuesta antes. El surf. Con la solicitud. Al contrario de los programas que son financiados por National Science Foundation, que nada más es la aplicación. Entonces, en el verano estuviste con Brent Fultz. Con Brent Fultz, los siguientes 2 veranos. 2 veranos. 2005 y 2006. ¿Sacaste alguna publicación de esos 2 veranos? No de primer autor, pero salieron 2 publicaciones. Las dos publicaciones fueron en el 2008. Explícale a nuestros oyentes lo que significa de primer autor. El primer autor, por lo general, es el que hace la mayor parte del trabajo y por lo general es el que escribe el artículo. Entonces, es el que recibe más crédito por la publicación. Y aquella legendaria publicación que tienes con el doctor Jorge López, o sea, conmigo, ¿tú eres el primer autor? Soy el último autor. ¿Y esa por qué? Porque está en orden alfabético. Lo cual es muy curioso porque en mi campo, en el que estoy ahorita en materiales, el último autor por lo general es el profesor. Sí. Y es el primero y el último autor son los que reciben el mayor crédito. Bueno, en este caso tú recibiste también más crédito que yo. $500 más de crédito. Sí. Bastante palpable. Durante tu tiempo en los estudios de licenciatura, ¿cómo te financiaba la escuela? Tenía una beca de Bill and Melinda Gates Foundation. ¿Que te pagaba cuánto o qué es lo que te pagaban en sí? Me pagaba lo que es la colegiatura, los fees y el costo de vida. Pues casa y comida y todo. Pero también estaba trabajando como TA, como Teaching Assistant. A ver, explícale a la gente que no sepa qué significa eso. En las universidades, sobre todo en las universidades grandes, los laboratorios e incluso algunas clases los responsables son estudiantes graduados por lo general. En UTEP no había tantos estudiantes graduados, entonces en física, entonces teníamos la oportunidad los undergrads de enseñar las clases, lo cual creo que hizo mi experiencia en UTEP muy diferente y muy especial. Creo que fue muy beneficioso para mí. ¿Tú con la beca que conseguiste te podías haber ido a alguna otra universidad? Sí, es para cualquier universidad. Y eso lo podías haber usado para que te admitieran en alguna otra universidad. ¿Y por qué no lo hiciste? Hubo varias razones. Al principio, mi primer año era lo que quería hacer, pero después mi familia se fue a vivir al Paso. Entonces, fue una propuesta que yo le hice a mi papá de que le iba a ayudar con la renta si se iba al Paso, porque quería que mis hermanos fueran a la escuela allá para que aprendieran inglés. O sea, fue una decisión basada en cuestiones familiares. Sí, pero principalmente. Pero pues, también UTEP me gustó. Ahora que conoces otra universidad a fondo, que es donde estás estudiando el doctorado en Caltech, ¿crees que te perdiste de algo al no haberte ido a otra universidad un poco más grande, por ejemplo? Creo que existe pues un costo de oportunidad para todo, ¿no? Y hay cosas que hubiera tenido si me hubiera ido a otra universidad y hay cosas que no hubiera tenido. Entonces, en general, no me arrepiento de mi decisión. O sea, la oportunidad de estar con mi familia, la oportunidad de enseñar en UTEP y también tuve oportunidad de hacer investigación en UTEP. Bueno, entonces llegas a Caltech, ¿en qué año? En el 2007. Y te encuentras con... Clases difíciles. Exacto, entre otras cosas. ¿Y qué más? ¿La primera vez que estabas fuera de tu familia? Sí. Había estado los veranos anteriores lejos, pero siempre sabía que iba a regresar, ¿no? No, pero cuando te... Entonces, pues ya sabía dónde estaban los apartamentos, ya sabía el rango de precios. Entonces, cuando... Que aparte tenías parientes en la zona, ¿no?
Sí, tengo muchos parientes en Los Ángeles. Como buen mexicano, ¿no? Claro. Tienes parientes en la Ciudad de México y parientes en Los Ángeles. Sí, creo que tengo tantos parientes que no conozco a todos en Los Ángeles. Eso ayudó también. Mi familia en Los Ángeles se preocuparon por mí. Siempre me invitaban a sus reuniones familiares y uno de mis tíos es doctor ahí, entonces fue el que me hizo los exámenes médicos para poder entrar a la escuela y todo. ¿Cómo se llama eso? Jorge López. Jorge López Jr. Pero entonces lo principal fue el choque cultural, el cambio de intensidad en los cursos. Sí, ¿Cuántas horas tenías que estudiar por semana? entre 70 y 80. O sea, prácticamente todo el tiempo en el que no estuvieras comiendo o en el baño dormido. No dormía mucho. No, En el baño, pues, a lo mejor sí pasaba más tiempo. Pero no, sí, estaba tomando 5 clases, entonces también creo que ¿Pero fue por Excelente. gusto o porque así los ponen ellos? No, lo mínimo son 3 clases, pero quería terminar con mis clases lo más rápido posible para empezar a hacer investigación. ¿Bajaste de peso? No, creo que no podía bajar más de peso. Bueno. Pero he subido desde que terminaron las clases. ¿Qué tipo de estructura tienen en la universidad? Por ejemplo, en algunas universidades tomas cursos 2 años y luego te hacen un examen y empiezas a hacer investigación. ¿Y es parecido a esto en Caltech? Sí, en materiales en Caltech, el sistema son trimestres. Entonces hay que tomar 15 clases de trimestre. Y algunos laboratorios y ir a algunos seminarios que también dan crédito. Y después de terminar las clases hay que tomar el examen de candidatura para convertirse en un candidato a doctor. En algunas otras escuelas, incluso en algunos otros departamentos en Caltech, hay examen escrito y examen oral. Y no necesariamente se toman en el mismo año. En mi departamento hablamos como 1 hora de la investigación que hemos estado haciendo. Bueno, la presentación son 20 minutos, pero con las preguntas de los profes se hace 1 hora. Los profes tratan de hacer preguntas que sean relevantes a la investigación, pero que estén basadas en las clases en las que tomamos. Y después de eso, es otra hora más o menos de preguntas acerca de las clases. Entonces es un examen oral. Caltech tiene fama por ser una escuela de alta intensidad. ¿De qué manera tú podrías darnos un ejemplo de lo anterior? Por ejemplo, ¿cuánta gente reprueba? ¿Cuánta gente se suicida? ¿Cuánta gente llora? Etcétera. Bueno, creo que la situación no solamente aplica a Caltech, ¿no? Creo que en muchas escuelas las clases son difíciles, la interacción social definitivamente es menor que en la universidad. Es más como un trabajo, entonces hay más... Creo que en general la gente está un poco más aislada. En muchas escuelas aceptan a más personas de las que pueden trabajar con los profesores y después reprueban a la mitad, ¿no? No pasan el examen de candidatura, les dan una maestría y se tienen que ir. Caltech trata de aceptar a menos gente y de que todos pasen el examen de candidatura. Entonces, en mi año, la mitad reprobaron por primera vez, la primera vez el examen de candidatura. Pero eventualmente todos pasaron. Estoy seguro que a Caltech no le va a gustar que hable de los suicidios, pero pues sí hay gente que se suicida. No necesariamente por razones académicas. Por ejemplo, un estudiante de licenciatura se suicidó el año pasado porque terminó con su novia. Un estudiante de doctorado se suicidó hace como 2 o 3 años y un profe se suicidó como en diciembre del año pasado. Entonces, es un problema en Caltech. Pero también, o sea, el tipo de gente que va a Caltech, creo que es una autoselección. Es gente que tiende más a aislarse socialmente y cosas así. A llorar. Personalmente, nunca he llorado, pero, por ejemplo, mi compañera de oficina, cuando teníamos que hacer tarea, decía, bueno, pues, voy a ir a mi casa, voy a llorar por 1 hora y luego regreso a seguir haciendo tarea.
Y en realidad lo hacía. Bueno, es un desahogo. Sí, es whatever floats your boat. Sí. Y tengo otros amigos que también me han dicho que lloran. Entonces es una manera de desahogarse. Pero no sé, creo que estoy pintando una imagen muy, muy triste de grad school. No es tan malo. Bueno, en este programa vamos a tener gente que tiene experiencias muy diversas, así que yo creo que va a ser el único que va a venir de Caltech. Pero esta situación obviamente no es generalizada. Yo nunca he visto nada de que nadie llore en la Universidad de Texas en El Paso, por ejemplo, ¿no? Más bien se ríen. Otra manera de escapar. Como te estaba diciendo hace rato, no todo tipo de estudiantes son para estudiar en esas escuelas. Sí, y en mi opinión no es tan necesario poner tanta presión. Es un trabajo como cualquier otro, ¿no? El dinero y los grants dependen de los resultados y los profesores quieren seguir consiguiendo dinero del gobierno. Entonces, creo que mi profesor en particular es bueno en separarnos un poco de la presión que él tiene del gobierno y de sus grants, pero de todas formas se sienten. Ahora dinos algo acerca de tu área de investigación. Bueno, la gran ventaja de estar en Caltech es que la investigación es de alto nivel, ¿no? Y creo que es por lo que la mayoría de la gente va ahí. Yo estoy trabajando en materiales. Estoy investigando qué tan estable es la fase. Estamos viendo cómo el movimiento de los iones en un cristal afecta la estabilidad de la fase, que es lo que llamamos la entropía vibracional. ¿De qué cristal estamos hablando? Cristales en general, pero yo en particular estoy investigando una aleación de hierro y vanadio. Otra gente en mi grupo está estudiando óxidos e incluso elementos puros como níquel o hierro. Y cuando hablas de los iones, ¿a qué te refieres? Núcleos atómicos. Básicamente los neutrones y protones que están en posiciones fijas en el cristal. Y pues hay electrones alrededor de ellos y hay electrones libres. Entonces también investigamos cuál es el efecto de los electrones en el movimiento de los iones. ¿El movimiento te refieres a movimiento translacional o de vibración? Vibraciones. Vibración. Uh-huh. ¿Y todo esto para qué? Por ejemplo, cuando vas a visitar a tu abuelita, que supongo que no sabe mucho de esto, ¿qué es lo que le dirías? Le digo que me pagan por investigar a alguien algo que a nadie le interesa. Alguien que nadie ha visto. Más que a mí. No, es conocimiento fundamental. En realidad estamos todavía bastante lejos de conocer todos los aspectos de la termodinámica de los materiales. Entonces, sabemos que si minimizamos la energía libre en un material, podemos conocer cuál es la fase estable a cierta temperatura, a cierta presión. El problema es que existen no una infinidad, pero un número muy grande de posibilidades. Entonces, computacionalmente es imposible decidir cuál es la fase que es estable. Incluso si investigamos un número muy grande, no sabemos si la siguiente fase que investiguemos va a tener una energía menor. ¿Y lo haces computacionalmente? Usamos los dos métodos. Hacemos experimentos y también lo analizamos computacionalmente. Entonces, una vez que conozcamos bien qué es lo que afecta a la entropía vibracional, que es parte de la energía libre de un sistema, pues podemos empezar a investigar otras contribuciones, ¿no? En magnético o elástico, otras contribuciones del sistema. Entonces, si conocemos todo lo que contribuye a la energía libre del sistema, podemos minimizar la fase, la energía de la fase, conocer cuál es la estructura, si podemos relacionar propiedades del material con la estructura, por ejemplo, qué tan duro va a ser, qué tan resistente va a ser a radiación o cosas así. Entonces podemos, en teoría, diseñar materiales computacionalmente. Entonces, en lugar de hacer miles de experimentos para encontrar la mejor aleación para un avión, podemos programar qué es lo que queremos y dejar que una computadora lo busque, decir, ok, este es el mejor material. Pero esas aplicaciones todavía obviamente están muy lejos. Por lo pronto todavía no podemos predecir mucho. ¿Y todavía sigues teniendo la misma beca de la Fundación Gates?
Sí, es por un máximo de 10 años. Entonces, estuve 5 años en la universidad y estoy empezando mi 5.º año en Caltech. Entonces, es mi último año de tener la beca. ¿Qué viene después del final de la beca? ¿El hambre? ¿La pobreza? Espero que mi profesor me pague. Explica eso para por ejemplo, si tuviéramos un estudiante de high school oyendo este programa, ¿por qué te iba a pagar un profesor? Bueno, técnicamente soy un estudiante, ¿verdad? Pero en realidad estoy trabajando. Hacer investigación es un trabajo. Voy a la oficina, programo mis simulaciones, leo material, trato de tener ideas. Entonces, es un trabajo en sí. ¿Cuál es el nombre de ese trabajo? Estudiante graduado. Ayudante de investigación, ¿no? O sea, en las universidades sí, se llamaría Research Assistant, ayudante de investigación. Uh-huh. Y, por ejemplo... Caltech es ayudante de investigación, ayudante graduado de investigación. Y, por ejemplo, de los estudiantes que están ahí contigo en la misma carrera, ¿cuántos de ellos tienen este tipo de posiciones? En mi área todos tienen. Todos los estudiantes en mi departamento de materiales, todos los estudiantes que entran tienen esta ayuda. ¿Tú conoces algún estudiante que tenga que pagar la escuela a nivel de doctorado? No. ¿De su propio dinero? No en las ciencias. O sea que prácticamente tu esfuerzo es el que vale y no necesitas, tu familia no necesita pagarte la universidad. No es como la escuela de medicina, por ejemplo. No, tampoco pues hay que pedir préstamos ni nada. No es como leyes, por ejemplo. En realidad pues es una inversión grande del profesor y del gobierno también, porque la mayoría de los fondos son del gobierno. Porque el profesor tiene que pagar la colegiatura, tiene que pagar lo que llaman el overhead y tiene que pagar el salario del estudiante. Entonces en Caltech un estudiante graduado cuesta alrededor de $70,000 o $80,000 por año. ¿Y el profesor de dónde saca tanto dinero? El profesor tiene que estar escribiendo propuestas y pues esperar a que sean aprobadas. Entonces trata de tener ideas de investigación o de desarrollo de nuevos productos. Mi profesor tiene recibe dinero del Departamento de Energía de Estados Unidos, de National Science Foundation. ¿Y andamos hablando de cientos de miles de dólares o millones de dólares? Acaba de terminar un proyecto que fue por 5 años y fueron $12 millones. Pero pues estos mega proyectos son raros, ¿no? Por lo general creo que están en los cientos de miles de dólares por 2 o 3 años. ¿Y cuál es el futuro que te espera cuando termines? No, creo que tengo varias opciones. La opción más lineal tal vez sea conseguir una posición de postdoc en alguna universidad o laboratorio nacional. Trabajar 2 o 3 años y luego tratar de conseguir una posición de profesor. ¿Qué significa postdoc? Creo que en cierta manera es similar a ser un estudiante graduado, excepto que no hay que tomar clases. El proyecto por lo general está relacionado, pero es diferente a lo que hiciste en la carrera como estudiante graduado. Y el propósito es darte más exposición a otras maneras de hacer investigación y otros sistemas o incluso otras áreas, otros campos. Creo que la ventaja de esto es que si una vez que se consigue una posición más permanente de investigación, puedes tratar de usar todo tu skill set para hacer cosas nuevas, cosas creativas, cosas que nadie ha hecho y cosas que nadie puede hacer porque no tiene el mismo skill set. Por otro lado, no sé, a lo mejor nada más es una manera de mantener a la gente haciendo ciencia porque no hay suficientes posiciones de profesor para todos. Pues yo no comparto tu opinión, porque para mí los años más fructíferos de mi vida fueron los de investigación postdoctoral, en los cuales pienso yo que se refinan todas esas técnicas y te dan la oportunidad por primera vez de pensar por ti mismo en algún proyecto independiente. Entonces, claro que
las experiencias varían muchísimo dependiendo de con quién estés de postdoc. Puedes llegar a trabajar prácticamente como estudiante graduado, que te digan lo que tienes que hacer, o pueden dejarte totalmente libre y que te dicen, bueno, ahí está el escritorio, ahí está tu salario y tú decides lo que quieras estudiar y la gloria es tuya. Pero sin duda, uno de los problemas que existen al llegar a la academia es tener la posición y no saber qué hacer. Sí. Es como el perro que le ladra a las llantas de los carros cuando pasan y que se para el carro y el perro no sabe qué hacer con la llanta. Entonces es necesario aprender a pensar de una manera independiente, tanto sin las presiones académicas del asesor. ¿Y tienes una idea de por dónde te gustaría irte? ¿Quedarte en la industria? ¿Quedarte en un laboratorio nacional? ¿Quedarte en una universidad? Bueno, eso sería lo que mencioné, es creo que donde no hay que cambiar el momentum, ¿verdad? Pero hay otras opciones. Por ejemplo, un miembro de mi grupo que se graduó hace como 2 años está trabajando para una organización no del gobierno que se dedica a darle consejo dar consejos a los congresistas y a los senadores de Estados Unidos con respecto a sistemas de defensa, por ejemplo. Entonces, es científico, ellos analizan qué se puede hacer, qué no se puede hacer y publican una recomendación que los senadores pues pueden o no seguir, ¿verdad? Está bastante bien pagado y está interesante. Otro compañero que se graduó recientemente está trabajando en Lincoln Labs, que pertenece al MIT, y está haciendo investigación secreta. Entonces, lo que sé es que está trabajando con radares. O sea, si te platica lo que hace, te tiene que matar al final. Sí, entonces, pues no, obviamente no me ha dicho. Y también, pues, le están pagando muy bien porque es investigación secreta y obviamente no quieren perder a nadie, ¿verdad? Claro. Entonces, muy buenos beneficios y todo. Y hay gente que se va a la industria. Hay compañías que, por ejemplo, venden servicios de investigación a compañías que no necesariamente quieren comprar el equipo, pero quieren tener nuevas tecnologías, ¿no? O quieren tener también recomendaciones de cómo moverse en cierta área nueva para ellos que sea de investigación. Entonces, hay muchas opciones. También supongo que hay trabajos más de ingeniería, más aplicados. Trabajar para compañías como Intel o Motorola, que trabajan con semiconductores. Entonces eso es muy de materiales. Y también está la opción de trabajar para un banco o una compañía financiera, que también hay gente que hace eso. Porque las habilidades que se adquieren como científicos son aplicables en muchas áreas, ¿no? Es de pensar en términos abstractos, de separar las cosas, de ver cuáles son los efectos de cada cosa en particular, y pues eso obviamente sirve mucho en finanzas para determinar cuáles son las mejores inversiones. Lo otro también es que, pues, laboratorios nacionales, trabajar manteniendo y construyendo nuevos instrumentos. Los gobiernos de todos los países siempre están haciendo inversiones en esto. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de construir el Spallation Neutron Source en Tennessee. Es más de $1 billón. Se necesita gente para trabajar ahí. La Unión Europea va a construir una fuente de neutrones más poderosa que la de Estados Unidos en Suecia. Entonces, pues, hay otra posibilidad ahí. Y no sé qué otras posibilidades haya alrededor del mundo, en otros países, pero... Si tuvieras que empezar, ¿te irías por el mismo camino? ¿Qué es lo que variarías? O puesto de otra manera, ¿qué es lo que le recomendarías a alguien que estuviera pensando en estudiar física? No, creo que haría más o menos lo mismo. Incluyendo el área también, el tema de investigación. Sí, creo que he tomado buenas decisiones. Fue una buena decisión quedarme en UTEP. También fue una buena decisión ir a Caltech. La investigación es buena. Estoy aprendiendo cosas que puedo utilizar después. Por ejemplo, estoy aprendiendo a programar. Es importante. Tengo cierta exposición al experimento, tengo cierta exposición a la teoría. Entonces, creo que estoy contento con lo que estoy haciendo ahí. Y creo que los prospectos de trabajo son buenos para una persona que tiene un doctorado. Hablándole a un chavo de
high school que te dijera que quería estudiar física, ¿qué es lo que le dirías que hiciera inmediatamente y a largo plazo? Inmediatamente que tomara todas las clases de física que pueda, que ofrezcan en su escuela, que trate de encontrar clases fuera, por ejemplo en un community college, que aplique a un número grande de escuelas, porque creo que se informe principalmente. Creo que algo que pasa con nosotros los hispanos es que aplicamos a una escuela, ¿verdad? Y es la que está en nuestra ciudad. Y eso puede funcionar, pero creo que deben de considerar otras posibilidades también. Y sobre todo conocerse a sí mismos, ¿no? Que sepan qué tanto están dispuestos a arriesgar y a ofrecer por estudiar física. A largo plazo, pues hay que siempre estar preparándose. El mundo académico pone muchas pruebas y hay que pasarlas todas. Por ejemplo, los exámenes en una clase requieren ciertas habilidades. El examen generalizado para aplicar al doctorado requiere un set de habilidades diferente. Por ejemplo, es pensar rápido, saber de muchas cosas, ¿no? Hay muchas pruebitas a lo largo del camino y pues hay que estar preparado. ¿Tú crees que cualquiera puede ser físico o se necesita alguna habilidad o propiedad emocional especial? Creo que hay mínimos que se necesitan, pero no por ser el mejor en algo va a ser exitoso en física. Pero si te falta motivación o si te falta, no sé, habilidad matemática, entonces se hace más difícil. Entonces, pero pues los mínimos no son tan altos, ¿verdad? Creo que motivación y cierta habilidad y conocerse a sí mismo son las 3 cosas que se necesitan. Si tuvieras que dar una noticia en el radio saliendo de una conferencia y alguien te acercara un micrófono y te dijera, ¿qué es lo que ha pasado en tu campo? ¿Cuál es esa gran novedad? ¿Qué es lo que dirías? Creo que ahorita lo más importante es green energy. Todo el mundo está trabajando en eso. Y hay pues, varias maneras en las que los científicos están atacando este problema. Por ejemplo, cómo almacenar hidrógeno es un campo grande ahorita. También materiales termoeléctricos que pueden reciclar la energía que se pierde por el calor. Es importante. Los superconductores, sobre todo ahorita que se descubrió superconductividad en materiales basados en fierro, que les da una esperanza a los físicos de eventualmente poder explicar la superconductividad y crear materiales que sean superconductores a temperaturas altas. Pues eso sería realmente súper bueno para el ambiente y para el green energy. Entonces, en general, creo que las cosas van por ahí. En situaciones un poco más fundamentales, pues lo más grande ahorita es estudiar el grafeno, que es por lo que fue dado el premio Nobel diciembre pasado. Y es un sistema que se puede estudiar analíticamente y ahora se puede estudiar experimentalmente también. Entonces eso es lo más grande, que se pueda crear computadoras de grafeno, cuerdas de grafeno, nanotubos. Muy bien. ¿Algo más que quieres agregar? Un saludo para tu mamá y tu mamá. Tu mamá y tu papá que están viendo televisión. Bueno, hasta aquí llegamos. Ven a ver esto. No lo voy a publicar. Físicos Hispanos se produce con el apoyo de la Universidad de Texas en El Paso y la American Physical Society.